¿Puede un Dios infinito ser contenido dentro de un edificio? ¿Es posible que aquel que creó los cielos y la tierra habite en una obra levantada por manos humanas? ¿O el templo es solo un símbolo visible de una realidad mucho más profunda? El capítulo 8 de Primera de Reyes nos sitúa en uno de los momentos más solemnes de la historia de Israel, la dedicación del templo. No se trata solo de una construcción terminada, sino del cumplimiento de una promesa largamente esperada. Durante generaciones, el pueblo había anhelado un lugar donde la presencia de Dios reposara de manera visible, un espacio que representara su cercanía y su fidelidad. Sin embargo, desde el inicio del relato, la Escritura nos confronta con una tensión poderosa. El templo no puede contener a Dios, pero Dios decide manifestarse allí. Esta paradoja revela una verdad fundamental sobre su carácter. Dios no está limitado por estructuras humanas, pero se acerca voluntariamente a su pueblo. Salomón, en medio de la celebración, no se presenta con orgullo arquitectónico ni con autosuficiencia espiritual. Al contrario, su oración está marcada por asombro y humildad. Él entiende que, aunque el templo sea majestuoso, Dios sigue siendo infinitamente más grande. El edificio no engrandece a Dios, es Dios quien da significado al edificio. Esta introducción nos invita a revisar una pregunta crucial para nuestra vida espiritual. ¿Hemos reducido la presencia de Dios a lugares, rituales o momentos específicos, o entendemos que el Dios incomparable busca habitar en un corazón rendido más que en un espacio físico? El templo es importante, pero no es el centro. El centro es la presencia de Dios y su deseo de habitar en medio de un pueblo que le honra. Salomón reconoce que Dios no pertenece a un lugar, pero aún así ora para que Dios oiga desde el cielo cuando el pueblo clame hacia ese lugar. Aquí se establece el eje de todo el capítulo. Un Dios que no puede ser contenido pero que escucha. Un Dios trascendente pero cercano. Un Dios incomparable, pero dispuesto a relacionarse. Antes de avanzar, debemos entender esto. El templo no fue construido para que Dios encontrara un lugar donde vivir, sino para que el pueblo recordara quién es Dios y hacia quién debía volver su corazón. En las siguientes partes veremos cómo este Dios incomparable manifiesta su gloria, guarda su pacto y responde al clamor de su pueblo, confirmando que no hay Dios como Él, ni en el cielo ni en la tierra. Para entender la profundidad espiritual de Primera de Reyes 8, es necesario retroceder en la historia y recordar que el templo no nace como una idea de Salomón, sino como una promesa que Dios había sembrado muchos años antes en el corazón de David. David deseó edificar casa para Dios, pero Dios le reveló que no sería él, sino su hijo, quien cumpliría esa obra. Lo que ahora se celebra no es solo una construcción terminada, sino la fidelidad de Dios manifestada a lo largo del tiempo. Salomón lo reconoce públicamente. No se atribuye el mérito. Declara que Dios cumplió con su mano lo que había prometido con su boca. Esta afirmación es clave, porque muestra que el templo no es un logro humano aislado, sino la evidencia visible de que Dios cumple lo que promete, incluso cuando pasan generaciones. Lo que Dios dice no se pierde con los años, madura en el tiempo correcto. Aquí se revela una verdad profunda. Dios obra más allá de una sola vida. David murió sin ver el templo terminado, pero no murió sin promesa. Salomón vive el cumplimiento, pero reconoce que no comenzó con él. Esto enseña que muchas de las obras de Dios no se entienden desde la prisa humana, sino desde la perspectiva eterna. El templo se convierte así en un memorial vivo. Cada piedra habla de una promesa cumplida. Cada muro recuerda que Dios no olvida lo que ha dicho. Para Israel, este momento reafirma que su historia no está gobernada por el azar, sino por la fidelidad de un Dios que dirige los tiempos. Este principio también confronta nuestra fe hoy. ¿Confiamos en Dios solo cuando vemos resultados inmediatos? ¿O creemos que Él sigue obrando aun cuando no vemos el cumplimiento todavía? Salomón entiende que lo que se está inaugurando no es simplemente un edificio, sino una etapa nueva en la relación de Dios con su pueblo. Dios sigue siendo el mismo, pero ahora hay un lugar donde su nombre será invocado, donde el pueblo recordará que Él es fiel a su pacto.
Antes de que la gloria llene la casa y la nube se manifieste, la Escritura establece este fundamento: Dios cumple lo que promete, y esa verdad sostiene todo el capítulo. Después de hablar del cumplimiento de la promesa, el relato alcanza un punto de máxima intensidad espiritual. El templo está terminado, el arca es trasladada, los sacerdotes ministran, el pueblo se reúne. Pero lo más importante no ocurre por planificación humana, ocurre cuando Dios decide manifestarse. La Escritura describe que, al momento en que los sacerdotes salen del lugar santo, una nube llena la casa del Señor, y la gloria de Dios se hace tan real que los sacerdotes no pueden permanecer ministrando. Este detalle no es decorativo, es una declaración poderosa de que la presencia de Dios no es simbólica, es real, y cuando se manifiesta, interrumpe toda agenda humana. Aquí se revela una verdad crucial. El templo podía estar perfecto en estructura, pero sin la presencia de Dios, sería solo un edificio impresionante. La nube demuestra que lo que hace santo un lugar no es su arquitectura, sino la gloria de Dios reposando en él. Israel no celebraba solo un logro nacional, estaba presenciando una confirmación divina. Esta manifestación también enseña que Dios no está obligado a responder a los rituales. Él responde a lo que honra su nombre. La nube no aparece como resultado de una técnica, sino como respuesta soberana de Dios a un momento de obediencia, reverencia y alineación con su propósito. Dios se revela para que el pueblo entienda: Él está presente, Él está en medio, Él ha aceptado este lugar como punto de encuentro. Y el hecho de que los sacerdotes no puedan ministrar es extremadamente significativo. Muestra que hay momentos donde la presencia de Dios es tan dominante que el servicio humano queda en silencio. No porque el servicio sea malo, sino porque Dios está demostrando algo. No se puede manejar la gloria no se administra, se recibe con temor, adoración y rendición. Esto también confronta una espiritualidad superficial. Podemos tener estructura, organización, canto, liturgia y actividades. Pero si Dios no se manifiesta, todo puede convertirse en forma vacía. En cambio, cuando Dios se manifiesta, la forma se rinde, la presencia toma el control. Aquí surge una pregunta inevitable. ¿Buscamos más el templo, la forma, el evento, la apariencia, o buscamos la gloria de Dios? ¿Nos conformamos con hacer cosas para Dios, o anhelamos que Dios esté realmente en medio? En esta escena, Dios está diciendo sin palabras: estoy aquí. Y esa es la diferencia entre religión y presencia. La religión puede continuar sin gloria. La presencia, cuando llega, transforma el ambiente por completo. Después de que la gloria llena la casa, podría parecer que el templo se convierte en el lugar definitivo de Dios. Pero Salomón, lejos de caer en triunfalismo, pronuncia una de las declaraciones más profundas de todo el capítulo. Reconoce algo que protege al pueblo de un error peligroso. En Primera de Reyes 8, 27, se narra: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos, y los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Esta frase es una sacudida espiritual. Salomón celebra la presencia de Dios, pero al mismo tiempo declara que Dios es incontenible. El templo no lo encierra, el edificio no lo reduce. La gloria se manifestó allí, pero Dios no quedó atrapado allí. Aquí se revela una paradoja santa. Dios es trascendente y sin embargo, cercano. Es demasiado grande para ser contenido por la creación, pero decide inclinarse hacia su pueblo. Esto rompe dos extremos peligrosos: la idea de un Dios tan lejano que no se relaciona, la idea de un Dios tan manejable que se limita a nuestras estructuras. Salomón está enseñando al pueblo que la presencia de Dios no se controla con un lugar. El templo es un punto de encuentro, pero no un límite. Esto es vital, porque el corazón humano tiende a convertir lo santo en objeto, lo espiritual en rutina, lo divino en costumbre. Salomón evita eso al afirmar: Dios es más grande que todo lo que podemos construir. Esta parte del capítulo también coloca al rey en el lugar correcto. Salomón no se engrandece por haber construido una casa. Se humilla porque entiende que lo construido no puede compararse con aquel para quien fue construido.
es el reconocimiento de que toda obra humana, por grande que parezca, es pequeña ante la grandeza de Dios. Y aquí aparece una pregunta inevitable para nosotros. ¿Hemos reducido a Dios a un lugar, a un horario, a una forma, a un ritual? Pensamos que Dios está solo cuando todo se ve como esperamos. Salomón nos enseña que Dios puede manifestarse en el templo, pero también puede escucharnos desde el cielo. La comunión con Dios no depende de paredes, depende del corazón. El templo orienta, pero no reemplaza la relación. Este pasaje nos prepara para una declaración central, que da título a tu estudio. No hay Dios como tú, porque cuando alguien entiende que Dios no puede ser contenido, que su gloria llena y que su grandeza supera los cielos, entonces nace una conclusión inevitable: nadie se le compara. En el corazón de la oración de Salomón aparece la frase que define el espíritu de todo el capítulo y que sostiene el título de este estudio. En Primera de Reyes 8, 23, se narra: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Esta declaración no es una emoción religiosa, es una conclusión nacida de hechos. Salomón no dice, no hay Dios como tú porque le enseñaron a decirlo. Lo dice porque está viendo con sus ojos el cumplimiento de promesas antiguas, la gloria llenando el templo y la fidelidad de Dios, sosteniendo la historia de su pueblo. Y de inmediato Salomón explica por qué Dios es incomparable. Tú guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti con todo su corazón. Aquí está el núcleo: Dios es incomparable porque es fiel, y su fidelidad no es teórica, es histórica. Dios prometió a David una descendencia en el trono y un hijo que edificaría casa a su nombre. Ahora Salomón está allí, orando con el templo delante, y sabe que nada de esto ocurrió por casualidad. Ocurrió porque Dios guarda lo que dice. Esta parte revela que la comparabilidad de Dios no se reduce a su poder, sino también a su carácter. Muchos pueblos creían en dioses poderosos, pero esos dioses eran inestables, caprichosos o manipulables. El Dios de Israel, en cambio, se revela como constante, veraz y misericordioso. Él no solo tiene poder, sino también pacto. No solo puede, sino que cumple. La palabra pacto aquí es clave. Significa que Dios se compromete, no actúa por impulsos, se relaciona por fidelidad. Salomón reconoce que el templo no es un monumento político, sino una prueba visible de que Dios honra su pacto. Y junto al pacto aparece la misericordia. Esto es revelador, porque Salomón sabe que Israel no es perfecto. Si Dios fuera solo justicia implacable, el pueblo no podría permanecer. Pero Dios es incomparable porque une dos realidades que el corazón humano necesita: fidelidad y misericordia. Es decir, Dios mantiene sus promesas y al mismo tiempo sostiene al pueblo cuando falla, llamándolo al arrepentimiento y restaurándolo. Este pasaje nos confronta con una pregunta esencial. ¿Conocemos a Dios por repetición religiosa o por experiencia real de su fidelidad? Podemos decir no hay Dios como tú porque hemos visto su mano sosteniéndonos. Salomón también establece una condición espiritual. Dios guarda pacto y misericordia con los que caminan delante de Él con todo el corazón. Esto no es perfección, es dirección. No habla de una vida sin fallas, sino de un corazón que no se divide, que no negocia, que busca a Dios con sinceridad. Aquí el capítulo se vuelve intensamente personal. El templo fue construido, la gloria se manifestó, pero el punto central sigue siendo el corazón. El Dios incomparable no busca solo un edificio, busca a un pueblo que le pertenezca de verdad. En el clímax de la dedicación del templo, la escena toma un giro profundamente revelador. Salomón, el rey más asociado con sabiduría, riqueza y grandeza, hace algo que define su madurez espiritual en este momento. Se humilla públicamente delante de Dios. La Escritura muestra que Salomón se coloca delante del altar, se arrodilla, extiende sus manos al cielo y ora. Esta postura no es un detalle ceremonial, es un mensaje espiritual. El liderazgo verdadero no se sostiene en poder humano, sino en dependencia de Dios. Este es un contraste poderoso. Un rey podría haber aprovechado este día para exhibir su éxito, para consolidar su imagen ante la nación.
Pero Salomón hace lo contrario. Demuestra que This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. aunque el templo sea majestuoso, sin Dios no hay futuro. Él sabe que un edificio no garantiza la bendición. La bendición depende de la relación con Dios. Aquí se revela un principio central de un Reyes 8. El templo no fue dedicado principalmente con discursos, sino con una oración que reconoce la fragilidad humana. Salomón ora con una conciencia clara. El pueblo necesitará perdón, dirección y restauración. Él no habla como si Israel nunca fuera a fallar. Habla como quien conoce el corazón humano y entiende que, sin misericordia, la nación se romperá. Por eso su oración incluye peticiones específicas: que Dios escuche cuando el pueblo peque, cuando sea derrotado, cuando haya sequía, cuando enfrente juicio, cuando clame en angustia. Es impresionante. En el día más glorioso, Salomón no solo celebra, anticipa la necesidad futura del pueblo. Esto define la verdadera intercesión. No ora solo por el presente brillante, ora por los días oscuros que vendrán. Salomón entiende que las crisis no se evitan solo con celebraciones, se enfrentan con un corazón preparado para buscar a Dios. Aquí también vemos al rey como puente espiritual. Salomón no ora solo como individuo, ora como representante del pueblo. Se coloca en la brecha. Esto es clave porque revela el propósito del templo. No era un museo espiritual, era un lugar hacia el cual el pueblo debía volver cuando su vida se desviara. Esta parte nos confronta con una pregunta directa. ¿Nuestra fe solo se expresa cuando todo va bien, o también cuando reconocemos nuestra necesidad futura de Dios? ¿Buscamos a Dios solo para celebrar, o también para depender? La postura de Salomón muestra que la sabiduría verdadera no es solo conocimiento, es humildad. El rey más grande se arrodilla porque sabe que delante del Dios incomparable no hay grandeza humana que sostenga el alma. En medio de la grandeza del templo, Salomón introduce una verdad que sostiene todo el capítulo. El templo no es un fin, es un punto de encuentro para el clamor. Por eso una expresión se repite una y otra vez en su oración como un eco insistente: oye desde el cielo y perdona. Este patrón es profundamente revelador. Salomón sabe que Dios no está encerrado en el templo, por eso no dice oye desde el templo, sino oye desde el cielo. Reconoce que el templo es el lugar hacia el cual el pueblo dirige su oración, pero la respuesta viene del cielo, del Dios vivo que gobierna por encima de todo. Aquí se revela un equilibrio espiritual perfecto. Dios es trascendente y a la vez accesible. El pueblo puede orar, clamar, volver, pedir perdón, y Dios escucha. Esta es la esencia de la misericordia divina. Un Dios tan grande que no puede ser contenido por los cielos, pero tan cercano que inclina su oído al clamor humano. Salomón no ora suponiendo que Israel será siempre obediente. Él contempla escenarios reales: pecado, derrota, sequía, juicio, cautiverio. Y en cada uno, su petición es la misma: que el pueblo se vuelva hacia Dios, que reconozca su falta y que Dios escuche y perdone. Esto nos revela que el centro del capítulo no es arquitectura, es restauración. Salomón entiende que el mayor milagro no es levantar un edificio, sino que un Dios santo esté dispuesto a perdonar a un pueblo débil. Por eso insiste en perdón, porque sin perdón no hay continuidad del pacto. Sin perdón la presencia se convierte en juicio. Sin perdón el templo sería solo un símbolo sin vida. Además, Salomón conecta el perdón con el propósito. Perdona y actúa. No solo pide alivio emocional, pide intervención divina. En otras palabras, cuando el pueblo se vuelve, Dios no solo oye, Dios responde. Este punto confronta una de las luchas más profundas del creyente: la sensación de que Dios no escucha. Salomón está declarando lo contrario. El Dios incomparable es un Dios que oye. Pero hay una condición repetida, implícitamente: volverse a Él con sinceridad. No es magia, no es fórmula,
es un retorno del corazón. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿cuando fallamos, huimos de Dios o volvemos a Dios? ¿Tratamos el pecado como una condena final o como una razón para arrepentirnos y regresar? Salomón está mostrando que el templo es un recordatorio visible de una puerta espiritual. Hay camino de regreso. Hay oportunidad de restauración. Hay un Dios que oye desde el cielo. La oración de Salomón se vuelve aún más profunda, porque no se limita a celebrar el día de gloria. Salomón mira hacia el futuro con realismo espiritual. Él sabe que el templo no evitará automáticamente el pecado, ni garantizará obediencia permanente. Por eso plantea escenarios que parecen duros, pero son profundamente bíblicos: derrota, sequía, hambre, plagas, aflicción y hasta cautiverio. Esto es revelador. En el día de mayor consagración, Salomón reconoce que el pueblo puede desviarse. No habla desde pesimismo, sino desde verdad, porque la Escritura nunca presenta al pecado como un simple error. Lo presenta como una fuerza que rompe comunión, debilita al pueblo y abre puertas a consecuencias dolorosas. Salomón entiende que cuando el pueblo abandona a Dios, no solo pierde paz interior, puede perder protección, dirección y estabilidad nacional. Por eso menciona la posibilidad de que Dios permita sequía, derrota o disciplina, no porque Dios sea cruel, sino porque la disciplina es una forma de corregir al corazón para traerlo de vuelta. El juicio, en el marco del pacto, no es destrucción sin propósito, es advertencia para restauración. Pero lo más impactante es que Salomón no se detiene en las consecuencias. Insiste en el camino de regreso. Él dice: en esencia, si el pueblo es disciplinado, si reconoce su pecado, si ora, si se vuelve, entonces Dios oirá, perdonará y restaurará. Aquí aparece el núcleo: arrepentimiento verdadero. No es culpa superficial, no es miedo momentáneo, es reconocer el pecado, volverse a Dios y pedir que Él restaure. Salomón repite el patrón una y otra vez: si pecan, si son afligidos, si vuelven a ti, si oran hacia este lugar, entonces oye desde el cielo y perdona. Este capítulo revela una esperanza inmensa. El pecado puede romper comunión, pero la misericordia de Dios abre camino de retorno. El templo, entonces, se convierte en un símbolo de que Dios no solo habita con su pueblo, sino que también está dispuesto a recibirlo cuando se arrepiente. Esto confronta nuestra vida espiritual hoy. ¿Qué hacemos cuando fallamos? ¿Nos escondemos? ¿Nos endurecemos? ¿Nos rendimos? ¿O volvemos? Porque Salomón enseña que el punto de quiebre no es la caída, sino la decisión posterior. El orgullo endurece y aleja. El arrepentimiento humilla y restaura. Y hay un detalle clave: Salomón incluye también al extranjero, al que no pertenece originalmente a Israel, y pide que Dios escuche cuando ese extranjero ore hacia este lugar. Esto muestra que la misericordia de Dios no es pequeña. El Dios incomparable no solo escucha a los suyos, también atrae a los que vienen de lejos y le buscan sinceramente. Después de la manifestación de la gloria, de la oración intercesora y de las peticiones de perdón y restauración, el capítulo muestra una respuesta colectiva. El pueblo no queda igual. La presencia de Dios no fue un evento para observar, fue una realidad que exigió una reacción. Y la reacción del pueblo se expresa con tres señales claras: reverencia, sacrificio y gozo. Salomón bendice a la congregación, no los entretiene, no los impresiona con palabras vacías, los conduce a reconocer la fidelidad de Dios. El pueblo entiende que ese día no se trata de Salomón, ni de arquitectura ni de política. Se trata de que Dios ha cumplido su palabra, ha permitido levantar su casa y ha manifestado su gloria. Es como si Israel entero estuviera presenciando una confirmación: Dios está en medio de nosotros. Entonces aparecen los sacrificios. El texto describe ofrendas en gran cantidad. Esto no es exageración ceremonial, es el lenguaje bíblico de un pueblo que responde con entrega. El sacrificio representa reconocimiento: Dios es santo, Dios es digno, y no se le honra con lo sobrante. En la Escritura, cuando el corazón está verdaderamente conmovido, el altar no queda vacío. Aquí se revela una verdad profunda:
La presencia de Dios produce respuesta, no indiferencia. Cuando el pueblo percibe que Dios es real, la adoración deja de ser rutina, se vuelve rendición, se vuelve gratitud, se vuelve compromiso. El capítulo también muestra que el gozo no fue superficial. No es una alegría emocional por un evento nacional, es un gozo que nace de entender algo mayor. Dios escucha, Dios perdona, Dios sostiene el pacto y Dios está dispuesto a permanecer con su pueblo si el pueblo permanece con él. La celebración dura varios días. Esto es importante. No se trata de un momento rápido, sino de una consagración prolongada. El pueblo se reúne, come, se alegra delante del Señor. Esta frase delante del Señor muestra que no era solo una fiesta social, era una celebración con conciencia espiritual. Pero el punto más fuerte está en lo que Salomón pide al final, que Dios incline el corazón del pueblo hacia Él para caminar en sus caminos y guardar sus mandamientos. Esto revela que la respuesta correcta a la presencia no es solo cantar o celebrar, sino obedecer, porque una nación puede emocionarse un día y desviarse al siguiente. Salomón entiende ese peligro, por eso en medio de la alegría pide permanencia. No quiere solo un evento glorioso, quiere un pueblo fiel. Esto nos confronta directamente. ¿Cómo respondemos cuando Dios nos bendice o nos visita? ¿Lo convertimos en un recuerdo bonito o en un punto de cambio real? El pueblo respondió con sacrificio y gozo, pero el llamado final es más profundo: mantener el corazón alineado, porque el templo podía estar lleno de gloria, pero el verdadero templo que Dios busca siempre ha sido el corazón. El capítulo 8 de Primera de Reyes culmina con una verdad que atraviesa toda la historia bíblica y que Salomón deja establecida para siempre. No hay Dios como el Señor, no hay comparación posible, no en el cielo, donde Él reina con autoridad absoluta, ni en la tierra donde decide acercarse, escuchar y habitar con su pueblo. Este capítulo nos muestra un equilibrio asombroso. Por un lado, Dios es infinito, incontenible, trascendente. Ni los cielos de los cielos pueden contenerlo. Ninguna obra humana, por majestuosa que sea, puede abarcar su grandeza. Pero por otro lado, ese mismo Dios oye, perdona, restaura y responde al clamor del corazón arrepentido. Esa combinación es lo que lo hace incomparable. El templo no fue construido para encerrar a Dios, sino para recordar al pueblo quién es Dios. Fue un punto de referencia, una llamada constante a volver el corazón hacia Él. Salomón lo entendió con claridad. La verdadera bendición no estaba en el edificio, sino en que Dios inclinara su oído desde el cielo cuando el pueblo orara. Este capítulo también deja una advertencia silenciosa pero firme. La gloria puede manifestarse, el pueblo puede celebrar, los sacrificios pueden abundar, pero la permanencia de la bendición depende del corazón. Por eso Salomón ora para que Dios incline el corazón del pueblo a caminar en sus caminos, porque sin obediencia, la presencia se descuida. Sin fidelidad el templo se vuelve rutina. Aquí se revela la enseñanza final. Dios no busca solo casas dedicadas, sino vidas rendidas. No busca solo celebraciones espirituales, sino corazones alineados. No busca solo oración en momentos solemnes, sino dependencia diaria. El Dios incomparable se manifestó con gloria. Habló mediante promesas cumplidas, escuchó la oración, ofreció perdón y abrió camino de restauración. Todo esto para mostrar que Él no es un Dios distante ni indiferente. Es un Dios vivo, fiel y cercano, que permanece con su pueblo cuando su pueblo decide permanecer con Él. Este estudio nos deja una pregunta que no puede ignorarse. Reconocemos que no hay Dios como Él solo con palabras o con la manera en que vivimos, porque no hay Dios como Él, tan grande que nadie lo contiene, tan santo que inspira temor, tan misericordioso que perdona, tan fiel que cumple lo que promete. Y esa es la razón por la que este capítulo no termina en el templo, sino en el corazón del creyente. Allí es donde Dios desea habitar hoy. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas,
estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.